Quiero ir. Es que creemos que los multimillonarios llegan a multimillonarios por ser muy inteligentes, los confundimos con genios. Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs, son genios. Tú ya mencionaste al individuo con el que quiero llegar, Elon Musk, y el tema central, Twitter, exacto. Porque resulta que se mete en un capricho de comprarla con el argumento de la libertad de expresión. A él ya lo habían censurado junto con otros, no lo censuraron permanentemente como a Trump, pero él alega que debe haber libertad de expresión. Y creo que tenemos que reflexionar un poco sobre la libertad de expresión y la censura. Sí, pero a ver, manejo que hace Twitter de una plataforma que se convierte en el viejo como todo mundo dice. Te escondes bajo una supuesta identidad. Es una red tóxica. Pero te escondes bajo una identidad y puedes agredir a quien se te pegue tu regalada gana. Y difundir falsas noticias. Y mentir descaradamente. No olvidemos que hace poco, en la época cuando iba a ser electo el pinche Donald Trump, cómo se difundió de que había una conspiración, una pizzería que estaba manejada por los demócratas y que en esa pizzería se traficaban con niños y que todo el menú era en clave para que tú pudieras seleccionar un niño. Y le costó la vida a un cuate que trabajaba en el comité demócrata, un chavo, que lo mataron y nadie sabe quién lo mató, porque todo se volvió de que fueran los demócratas, porque él iba a revelar el secreto de toda esa cosa. Todo eso es pan del día en Twitter, donde puedes tú difundir todo tipo de cosas. Entonces requiere un nivel de control y de censura. En un medio tradicional... No de censura, yo creo que de control, que es lo que Elon Musk no entiende, ¿no? Elon Musk decide de repente retuitear cosas que él considera ciertas, pero son falsas. Y no sé si eso tenga que ver con la libertad de expresión. A ver, en un medio, yo después de muchos años escribiendo en medios nacionales, donde tuve total libertad, jamás me censuraron. Ningún editor me censuró. Tuve sendas cartas de respuesta de algún afectado por lo que yo decía en mi opinión, lo cual entra en un marco de libertad de expresión. Uno tiene que apegarse a la verdad. Uno mismo, cuando publicas en un medio tradicional, primero te pedían una calidad al escribir. Y segundo, una calidad en tu contenido, porque si no, te podía venir hasta una demanda por difamación, ¿no? Entonces, hay un marco donde lo que se escribe tiene que corresponder con la realidad. Lo tienes que, además, en muchas ocasiones poder probar. Tienes que estar bien informado. En Twitter eso no existe, ¿no? Ni en Facebook ni ninguna red social. Pero cuidado, aquí tú estás hablando de una opinión que va firmada con tu nombre y apellido. Tú afirmas algo en ese espacio periodístico y te responden a ti. El cuate te dice, usted está mintiendo por esto y esto. Y tú tienes ahí el derecho también de rebatir diciendo, aquí están mis datos, aquí está la información. Correcto. En Twitter eso no sucede. Porque yo puedo escribir y la gente lo retuitea automáticamente sin comprobar y sin saber quién soy yo. Porque yo puedo firmar... sin reflexionarlo. Patito espantado. Y nadie sabe quién es Patito espantado. No. Bueno, que todo el mundo sabía quién era Trump. Ahí sí, pero Trump sabemos que era un profesional de eso. O sea, del escándalo. Sí. Y lo mismo Elon Musk. Pero Elon Musk hace esto de que recibe una noticia, entre comillas, de un medio que no es verificable y él la retuitea. No, o saca por Twitter información privilegiada de la empresa. También. Y el regulador financiero le dice, no, te voy a multar porque afectaste el valor de la empresa por revelar información que debe estar reservada. Entonces, es una en Twitter falta no hay de control. ética completa. También hay que recordar lo que dijo Humberto Eco, las redes sociales dan espacio para que los tarados publiquen cosas. Bueno, él hablaba de los borrachos de la cantina, que antes podían gritar en la cantina y nadie los escuchaba, pero ahora lo tuitean. Entonces o lo ponen en Facebook, o en YouTube o en cualquier otra red social. Entonces, mientras que durante siglos los que escribían fueran libros, fuera en periódicos, no hablemos de panfletos, que estamos regresando un poco a lo que son las redes sociales, el panfletismo, ¿no? Pero tenías que tener una cierta calidad, tenías que tener un cierto respaldo para que te publicaran un libro. Y entonces en los libros se guardó el pensamiento de la humanidad, aunque estuviera equivocado. Sí. Lo vemos en la filosofía, cómo la interpretación de la realidad con los siglos fue cambiando. Así ¿no? es. No podemos tomar hoy como una verdad absoluta las ideas de Platón.
porque la visión del mundo ha cambiado. Tenemos una base de conocimiento diferente, ¿no? Entonces, pero quitando de lado curiosamente eso, podemos regresar a esa fuente. Es una fuente donde todavía hay ideas para discutir. de acuerdo. Pero estamos hablando de grandes pensadores que en sus obras dejaron un asiento del conocimiento de la humanidad. El problema con las redes sociales es que no tienen esa calidad. Es Y cierto. viene Elon Musk con este argumento de la libertad de expresión. Dice, yo voy a comprar Twitter y lo voy a arreglar, ¿no? Y por las noticias que leemos, no hay peor enemigo de la libertad de expresión que él, Sí. porque resulta que sus ingenieros le dicen, no, fíjate que estás dando un dato que no es cierto, y los despide públicamente mediante la propia red social, ¿no? Entonces tenemos no solo un censurador, un represor. Entonces, ¿qué clase de libertad de expresión quiere? Bueno, resulta que, por lo que yo puedo entender, compra la red social, luego se arrepiente, porque es muy mal negocio, ya se sabía, Twitter no genera ganancias. Y ahora que la compra, que resulta que es privada, porque él tiene todas las acciones, nos venimos a enterar que Twitter pierde $4 millones a diario. Vivía del capital que levantaba en sus acciones. Sí. Y resulta ser que en la realidad está perdiendo dinero hace muchos años. Se sostenía de lo que la gente le mete cuando compra acciones. Y un poquito de la publicidad. Y No tenía mucha, además, Twitter. no. Y es el segundo punto. Ahora tiene una fuga de marcas que se escapan por el temor a lo que en la red se pueda decir, porque en esencia es una red tóxica. Mira, el día que avisó que se iba a necesitar trabajo hardcore, como lo puso en su... Ajá. Apareció un tweet que ya se borró 24 horas. En este tweet se publicó la fachada de las oficinas de San Francisco, donde los trabajadores le pusieron Elon Musk, besaculos de tiranos, le pusieron toda una bola de calificativos, haciendo ejercicio de su libertad de expresión, que sería muy de Twitter, ¿no? Insultar, le dijeron creador de un apartheid. Estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Apartheid me suena porque es sudafricano él. Lo trae. Que le pusieron creador de un apartheid, promotor de la división, sembrador de odio. Le pusieron muchísimos calificativos en la línea donde deberían aparecer las noticias de los twitters, y todo decía Elon Musk y una serie de calificativos descalificándolo a él. Y lo suben eso en la red del Twitter. Con el Twitter de San Francisco se ha vuelto hardcore. Ajá. ¿No? Y ya lo tiró. O sea, no soporta que a él se le ataque. Con los mismos términos que él ha difundido de otros tweets, ¿eh? Sí. Entonces resulta que no se trata de libertad de expresión. Por supuesto. Le mete una fortuna impensable. 44 mil millones de dólares a un negocio que no funciona. Que es un tipo que evidentemente, con la riqueza que tiene, necesariamente hoy en día lo que más desea es tener ganancias. Y resulta que compra una cosa que pierde dinero. ¿Para qué compra Twitter? Yo creo que por un capricho de millonario, una excentricidad. Mira, yo pienso en Elon Musk y tengo la imagen en la cabeza de Orson Welles caracterizado de ciudadano Kane. Que era William Randolph Hearst, el dueño de los medios. Exactamente. Que se inventó una guerra. ¿Te acuerdas? Se inventó una guerra contra España. La guerra de Cuba, España la inventó él. Parece que además de las excentricidades, su riqueza lo lleva por el camino de la locura. Eso es lo que retrata Orson Welles en El Ciudadano Kane. Sí. Encuentro tantas similitudes. No me imagino a Elon Musk en un Xanadu, porque resulta ser que vendió sus propiedades y creo que vive hasta en su fábrica. Como lo hacía otro, el aviador. Howard Hughes. Exactamente. Que vivía en un cuarto oscuro ahí en un hotel. En un hotel encerrado en una condición de miseria, ¿no? Sí, porque él sí estaba realmente enfermo, era un germofóbico, y si te acuerdas obsesivo compulsivo.
En la película esta de Scorsese, El aviador, que hace Leo DiCaprio, se obsesiona con los aviones y quiere hacer un megavión que pueda volar, un avión pesadísimo. Él mismo lo pilotea y fracasa, apenas lo levanta unos metros del agua. Pero fracasa por un asunto presupuestal, y todo avión, cuando tú sacas tu prototipo, primero lo carreteas, no lo vuelas. Bueno, luego él lo acuatiza. Exactamente, es la primera prueba, y entiendo que sí volaba. Se acaba el proyecto porque se acaba la guerra y el interés del gobierno en pagar dinero en esta barbaridad. Otro tema con Hughes, su película. Bueno, en cine sí funcionaba muy bien, porque si ves su película esta de Wings, las escenas aéreas son espectaculares y extraordinarias. Y es un cine que no se volvió a hacer en ese momento. Pues bien, Elon Musk ha hecho cosas maravillosas. Tesla es una idea que realmente le funcionó. SpaceX ha funcionado de maravilla, cristalizó la idea de una carrera espacial de iniciativa privada. Tiene errores brutales. The Boring Company no hay modo, y el Hyperloop no hay modo de que funcione. Son proyectos utópicos. En este contexto coge Twitter y hace una serie de barbaridades técnicamente hablando. Sí. Por ejemplo, despide a los ingenieros de Twitter que manejan un lenguaje de programación o un conjunto de lenguajes de programación y que tienen una experiencia con ese código en particular. Y 9 ingenieros de Tesla y de SpaceX y se los lleva a Twitter, pero resulta que manejan otro lenguaje de programación. Y entonces ponte a entender lo que hicieron nosotros. Y no lo vas a reescribir de cero en el nuevo lenguaje. Y Twitter estaba escrito en un lenguaje de programación que era conveniente para las funciones de la red. Y luego dices, tienen la experiencia de PayPal. PayPal era un sistema de pagos que requiere una cierta seguridad, requiere identificar al usuario con una tarjeta de crédito para evitar fraudes. Claro. En fin, es algo que está 100% ligado a la seguridad. Se supone que trae esa experiencia. Y ahora resulta que dice, para capitalizar, se le ocurre de buenas a primeras, voy a cobrar por el sello de autenticidad de la cuenta. Y no se le ocurre pensar que cualquiera iba a contratar ese sello y decir, yo soy la Pepsi. Y si yo soy la Pepsi, publico un tweet, Coca-Cola es mejor que Pepsi. La locura. O el otro, que dice que es Lilly, el laboratorio, y que ahora la insulina va a ser gratis. Y se caen las acciones de Lilly. Lo que tú decías es que se republica sin verificar. Pues sí. Este es Lilly. Pero claro, como ese usuario en particular compró el sello de autenticidad y provoca una caída de acciones de una empresa transnacional. La pregunta va en ese sentido. Los Julian Assange, los Elon Musk, que manejan información, no encuentran contradicción alguna en cómo obtienes eso, cómo lo verificas y lo publicas. Y tiene que ver con la distorsión de cómo se publica la información ahora en Internet y en las redes sociales. Y muchas veces esa información está dada con mala intención. Bueno, en medio de todo esto tenemos un Elon Musk que trae un proyecto en su cabeza, o que suponíamos que traía un proyecto en su cabeza, para reformar la red y hacerle una aplicación total y una serie de cosas, y llega y se pone a demoler todo lo que tiene, se pone a tirar el aeropuerto para ver ahora qué hace. Sí. Ha sido el desastre Está más un paso a llevar a la quiebra a la empresa. A lo mejor eso quiere.